Buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente para desarrollar otra de nuestras clases de este programa de preparación para programa académico preparatorio PAP de STEM de la Universidad de San Carlos. Hoy vamos a desarrollar el tema de la respiración celular. Este tema es un poco complejo porque va a constituir una serie de reacciones químicas bastante complejas, pero vamos a tratar de manejarlo de una manera sencilla en el cual podamos entender mejor este complejo proceso. Bueno, vamos a ver que la respiración es un proceso metabólico y se cataloga o se clasifica como una vía de liberación de biosíntesis y biosíntesis de energía. En este proceso se va a producir energía necesaria para poder realizar todos los procesos vitales que requieren las células. Ustedes saben que las células son diminutas fábricas donde se procesa material a través de miles de reacciones químicas. Dos componentes complementarios del metabolismo son el catabolismo y el anabolismo. O sea que son dos tipos de metabolismo que vamos a definir a continuación en esta siguiente pantalla. ¿Cuáles son los procesos de catabolismo? El catabolismo es el desdoblamiento o degradación de moléculas en componentes más pequeños. Como ustedes saben, algunos compuestos orgánicos, como es la glucosa, están constituidas por moléculas muy grandes y estas se degradan, se descomponen, lo que también se puede usar el término de desdoblamiento para formarlas más pequeñas. Y el anabolismo es todo lo contrario. Moléculas más pequeñas se unen para formar una molécula más grande, más compleja. O sea, es el mecanismo contrario. Es la síntesis o la unión de moléculas complejas a partir de componentes más sencillos. Aquí tenemos un esquema que nos representa el anabolismo. Moléculas pequeñas, más simples, se van a unir y van a formar moléculas más grandes, más complejas. Pero este proceso, al igual que el catabolismo, necesita o bien la utilización de energía de ATP, que es una energía metabólica, como en este caso que el ATP se fosforila agregando fósforo inorgánico para formar ATP. Y en este caso hay liberación de energía, o sea, liberación en el caso del catabolismo, en vez de haber utilización de energía, hay desprendimiento de energía, ya que cada vez que los enlaces químicos se separan, ahí va a haber siempre una liberación de energía considerable. Las moléculas requieren de energía, generalmente de ATP, para realizar sus funciones. Es imprescindible, ¿verdad?, la producción de energía de ATP para que nuestra célula pueda realizar todas las funciones vitales. Las células fotosintéticas, que son generalmente las de las plantas, ya que utilizan la energía lumínica como iniciador, convierten la energía lumínica en energía química de ATP. Las células vegetales y los organismos descomponedores y consumidores, como los animales, que realizan la respiración aerobia, obtienen energía química almacenada en las moléculas orgánicas a través de reacciones catabólicas
y convierten parte de la energía libre en energía de ATP. Aquí estamos viendo algunas de las funciones catabólicas: transmisión nerviosa, secreción hormonal, circulación, reacciones acopladas, contracción muscular, reparación de tejidos, el proceso de respiración como tal y la contractibilidad del miocardio, que es una estructura del corazón. Es decir, que para todas estas funciones utilizaríamos ATP. Pero el ATP lo podemos obtener a partir del proceso de respiración celular. Los procesos de respiración celular, las células utilizan reacciones de redox, que quiere decir reducción. Oxidación es una palabra compuesta que viene de reducción y oxidación, para extraer energía de los nutrientes. Cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en energía, estos se catabolizan de manera tal que los tipos de reacciones van a ser de reducción y oxidación. Cuando decimos reducción, estamos diciendo que algunas sustancias pierden o ganan electrones. En el caso de la reducción, algunos compuestos ganan electrones, y en el caso de la oxidación, algunos compuestos pierden electrones, ¿verdad? Por eso es que en este tipo de reacciones las llamamos de redox, porque no puede haber una reacción de reducción si no trae consigo otra de oxidación y viceversa. Por ejemplo, la glucosa y otros nutrientes tienen gran cantidad de energía almacenada en sus enlaces químicos, y esta se convierte en energía de ATP mediante la respiración celular. Aquí vemos procesos de oxidación y de reducción de una reacción química. Como ven, el zinc acá es el agente reductor, se oxida cuando pierde electrones, en este caso, ¿verdad? Y el sulfato ferroso, que es el agente oxidante, se reduce cuando gana electrones, como está en este caso. Ven que aquí se combinan las reacciones de oxidación. La mayoría de los eucariotes, o sea, de las células que tienen núcleo, utilizan una forma de respiración que requiere de oxígeno o respiración aerobia. Casi todas las células que tienen núcleo tienen unas estructuras llamadas mitocondrias, y ellos realizan la respiración aerobia, pero para realizar la respiración aerobia necesitan de oxígeno. Veamos entonces cómo se produce este mecanismo. Vamos a ver la respiración aerobia. Son las que requieren de oxígeno para realizar este proceso. Este proceso es un proceso de redox, porque conlleva reacciones de reducción y de oxidación. En este proceso los nutrientes se catabolizan, es decir, se descomponen, ¿verdad?, a dióxido de carbono y agua. Observen aquí las vías de reacción global para la respiración aerobia de la glucosa. Aquí tenemos un ejemplo cómo se puede representar la reducción de la glucosa en una fórmula química. Este compuesto que vemos aquí es la glucosa. Con la utilización del oxígeno se obtiene dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, y una cantidad considerable de agua, y al mismo tiempo se produce energía de ATP. Ahí tenemos una representación general de todo el proceso, pero el proceso no es tan simple, es un poco más complicado. Y este se basa en determinadas etapas.
Note que se forma dióxido de carbono de la extracción de átomos de hidrógeno de la glucosa, y eso es lo que se llama oxidación. Regresemos aquí para notar, aquí anteriormente, acá, para ver cómo se forma dióxido de carbono cuando se descompone la glucosa, ¿verdad? Este carbono se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono, y el resto de la molécula que queda acá, que es agua, ¿verdad?, queda separado, y en este caso se produce energía. Este también es un proceso de redox. Continuemos entonces analizando estas reacciones. Note que se forma dióxido de carbono de la extracción de átomos de hidrógeno de la glucosa, y eso es lo que se llama oxidación. Y el agua se forma cuando los átomos de hidrógeno son aceptados por el oxígeno, y esto es lo que se llama reducción. Bueno, una manera de poder representar esto de una manera más ilustrativa, tenemos acá el esquema, ¿verdad? La respiración aerobia es un proceso de redox en el cual los electrones asociados a los átomos de hidrógeno de la glucosa se transfieren al oxígeno en una serie de pasos o etapas. Tenemos aquí algo que nos puede ilustrar, ¿verdad? Cómo un compuesto se puede descomponer para formar otro y traer consigo un nuevo compuesto. Este solo es un ejemplo de diferentes relaciones, pero por supuesto hay liberación de electrones que generan energía. Pero la respiración aerobia, perdón, tomar un poco de agua, requiere de varios pasos. El primer paso lo llamaremos glucólisis, y en esta etapa se realiza en el citosol, que es el citoplasma, o sea, la parte líquida del citoplasma de la célula. Ahí comienza la glucólisis, que es esta parte hasta acá. En la glucólisis, que es la primera etapa, la molécula de glucosa de 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos con la formación de ATP y NADH. Aquí tenemos la molécula de 6 carbonos, cómo se separa para formar 2 moléculas de 3 carbonos, el piruvato, antes de penetrar en la mitocondria. Pero aquí hay generación de ATP y de ADP. En la siguiente etapa, que es la formación de coenzima A, que es esta parte, esta etapa se realiza en la mitocondria, o sea que el piruvato entra en la mitocondria, donde cada molécula de piruvato se oxida en una molécula de 2 carbonos, que es el acetato, que se combina con la coenzima A. Es una coenzima que al combinarse con el piruvato forma el acetilcoenzima A, y se produce NADH, o sea, esta molécula receptora de energía, y se libera dióxido de carbono como producto de desecho en esta primera etapa, que es la formación de la coenzima acetilcoenzima A. Posteriormente tenemos la tercera etapa. Esta tercera etapa, llamada también ciclo de ácido cítrico, o también se puede llamar ciclo de Krebs, el acetato, que era el producto de la coenzima A, se combina con una molécula de 4 carbonos y se forma entonces el oxalacetato. Y de ahí que se forma una molécula de 6 carbonos, el citrato.
En este transcurso, el ciclo se transforma, este ciclo se transforma en oxalacetato y se libera dióxido de carbono como producto de desecho y se captura energía como ATP y los compuestos reducidos de alto contenido de energía como el NADH y el FADH. Posiblemente esto se ve muy complicado, ¿verdad? Por una cadena de reacciones químicas, pero posiblemente lo vamos a poder entender mejor en este esquema que vamos a ver a continuación. Observen qué cantidad de reacciones químicas, por eso yo les dije al principio que es muy complejo y no es muy fácil de explicar. Pero en toda esta serie de reacciones químicas, donde se van formando diferentes compuestos, como ustedes pueden ver, hay liberación de dióxido de carbono. Y no solamente hay liberación de dióxido de carbono, sino contrae la siguiente formación de NAD en NADH y FAD y FADH. En esta etapa podemos ver que hay liberación entonces de dióxido de carbono, observen acá, y la liberación de energía que es aceptado por estas moléculas de ácidos nucleicos que son moléculas aceptoras. Posteriormente, y en la última etapa, se produce el traspaso de los electrones, o sea, de la energía obtenida en el ciclo de Krebs, y va a atravesar las paredes de internas de las mitocondrias. Los electrones extraídos de la glucosa durante las etapas anteriores se transfieren de NAD a FADH, a una cadena de compuestos aceptores de electrones. A medida que los electrones pasan de un aceptor a otro, parte de su energía se emplea para bombear iones hidrógeno, que son protones, a través de la membrana mitocondrial interna, con lo que se forma un gradiente de protones. Esta energía se usa para producir ATP. Vamos a ver en este esquema donde se representa una cadena. Miren, esta es una cadena de aceptores de energía. Entonces, estos electrones extraídos de acá, que son protones del hidrógeno, ¿ven? Son 2 electrones, van a pasar a una cadena de transportadores, ¿ven? Donde el ADP, adesino difosfato, acepta un fósforo para formar entonces el ATP. Y luego pasa al otro aceptor realizando el mismo proceso. Y así va atravesando la pared interna de la mitocondria utilizando esta cadena de transportadores. Esto es lo que se llama quimiosmosis. La respiración anaerobia y fermentación. Vamos a explicar un poco en qué consiste estas dos formas de respiración. Hay algunos organismos que no presentan, que no tienen mitocondrias y por lo tanto generalmente realizan estas dos formas de respiración anaerobia, o sea, la respiración anaerobia como tal y la fermentación. O sea, que son otras vías para extraer energía que utilizan algunos seres vivos. Pero ¿qué seres vivos realizan este tipo de respiración? Algunos que no utilizan el oxígeno para realizar este proceso. En los 3 pasos, incluyendo la respiración aerobia, o sea, la respiración aerobia, la respiración anaerobia y la fermentación, que son las 3 formas diferentes de respiración, se oxida la glucosa y otros nutrimentos. O sea que en estos 3 procesos
se produce la glucólisis, que no era más que la oxidación de la glucosa para formar el piruvato. ¿Se acuerdan? La glucosa de 6 carbonos que se transforma en 2 moléculas de 3 carbonos, el piruvato. Es común en los 3 procesos. Y sus electrones de alta energía se transfieren al NAD, que se reduce y se convierte en NADH. Y se sintetiza entonces el ATP. Durante la glucólisis, en los 3 procesos, se puede obtener moléculas de ATP. La respiración anaerobia, que es la que no utiliza oxígeno, es característica en células que viven en aguas estancadas donde el aporte de oxígeno es limitado. O sea, no utilizan el oxígeno como, agente oxidante, sino que utilizan algunos elementos que van a sustituir al oxígeno. Más adelante hablaremos de estas sustancias. Dice, en ausencia de oxígeno, que actúa como aceptor final en la respiración aerobia, estos organismos utilizan nitratos o sulfatos como sustituto del oxígeno y como aceptor final. En la respiración anaerobia se obtienen a partir de estos compuestos el oxígeno necesarios en ausencia del oxígeno y en este caso como aceptor final. Los productos terminales en este tipo de respiración anaerobia son el dióxido de carbono y una o más sustancias reducidas y ATP. Como ustedes pueden ver, aquí radica algunas diferencias, ¿verdad?, entre la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Es decir, la respiración anaerobia no necesita del oxígeno de la atmósfera para poder realizar este tipo de respiración, pero también en este proceso los productos terminales de este tipo de respiración anaerobia son el dióxido de carbono y una o más sustancias reducidas, que es el ATP. Bueno, aquí tenemos una comparación entre la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Tenemos la primera etapa, recuerdan ustedes, la glucólisis. En este proceso se van a obtener, va a haber un rendimiento de energía y pueden obtener hasta 2 moléculas de ATP. Aquí, el ácido pirúvico, que es la molécula de 3 carbonos, puede tener 2 vías. Una, entrar en la mitocondria. Y entonces aquí ya entraríamos en el proceso de respiración celular. Pero puede tener otra vía, que es precisamente la respiración anaerobia, dentro de la cual está la fermentación, y en este proceso se puede producir ácido láctico y alcohol, etanol. Vamos entonces a continuar este camino, ya que hablamos anteriormente de la respiración aerobia. Vamos a resumir diciendo que después que entre la mitocondria se produce el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs, y después de la quimiosmosis para obtener una energía total en esta etapa de 32 a 34 moléculas de ATP. Aquí hay una diferencia. En la respiración anaerobia, la cantidad total de energía es mucho menor que en la respiración aerobia. En el total de todo este proceso se pueden obtener en la respiración aerobia de 37 a 38 moléculas de ATP. Sin embargo, en este proceso se obtiene mucho menos, 4 moléculas de ATP.
Pero la fermentación alcohólica y la fermentación láctica es un proceso que de cierta manera es diferente a la respiración aerobia como tal. Este proceso lo pueden realizar algunas bacterias, como ustedes ven acá, y también hongos. Aquí tenemos bacterias, aquí tenemos algunos creo que estos son hongos, ¿verdad? Este tipo de respiración es común en hongos y en bacterias, o sea, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En este tipo de respiración no participa una cadena de transportadores de electrones como en los otros casos. Tanto en la respiración aerobia como en la anaerobia hay la última etapa es la transportación de electrones a través de una cadena de transportadores. Sin embargo, en la fermentación láctica y alcohólica no hay cadena de transportadores, o sea, ese proceso no se realiza. La energía de ATP se produce a nivel de sustrato durante la glucólisis. Se realiza la glucólisis y ahí se producen moléculas de ATP, pero es a este nivel, o sea, a nivel de sustrato. No realiza ni siquiera el ciclo de Krebs ni la quimiosmosis. Vemos ahí algunas diferencias. Vamos a ver los organismos que realizan la fermentación láctica y alcohólica. Pueden ser anaerobios facultativos. ¿Qué significa esta situación? Algunos hongos, como las levaduras, tienen mitocondrias, estructuras presentes en los aerobios, y realizan la respiración aerobia cuando disponen de oxígeno. Pero cambia a fermentación alcohólica, o sea, anaerobia, cuando se priva de este. Por eso se llama facultativos. Si tienen acceso al oxígeno, podrían realizar la respiración aerobia. Pero si no cuentan con el oxígeno, entonces realizan la fermentación alcohólica. Este es el caso de algunos hongos. Cuentan con enzimas que descarboxilan el piruvato con la liberación de dióxido de carbono y la formación de un compuesto de 2 carbonos llamado acetilaldehído, y este a su vez se reduce a alcohol etílico. Esta es la forma en que ellas liberan el dióxido de carbono y van a formar el acetilaldehído, y a su vez este se va a reducir a alcohol etílico. Ese es el proceso de formación del alcohol etílico. Vamos a ver qué ventajas trae la fermentación, tanto láctica como alcohólica, en la industria. La fermentación alcohólica es la base de la producción de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas. Las células de levadura también se utilizan para repostería, para producir el dióxido de carbono que hace que se esponje la masa. Todos sabemos que para fabricar el pan se utiliza la levadura, que tiene la ventaja de que forma espacios que son ocupados por el dióxido de carbono, y esto hace que la masa se esponje y sea mucho más blanda. Los hongos y bacterias realizan la fermentación láctica. Este es el otro proceso, ¿verdad? Que es en esta vía el NADH producido durante la glucólisis transfiere hidrógeno al piruvato y se reduce a lactato. Este es otro proceso un poco diferente.
en el cual estaría el NADH reducido, o sea que ya asimiló este hidrógeno. Durante la glucólisis transfiere hidrógeno al piruvato y se reduce al lactato. La capacidad de producir lactato se aprovecha para producir yogur y otros derivados, como es queso, etc. Las células musculares pueden realizar en algunos casos la respiración láctica. Todos sabemos que todas las células que forman nuestro cuerpo realizan la respiración aerobia. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en las células musculares, estas también pueden realizar la respiración anaerobia, sobre todo la respiración láctica. ¿Cuándo lo hacen? En los seres humanos, algunos animales complejos y algunos animales complejos, también algunos mamíferos, si la cantidad de oxígeno que llega a la célula muscular es insuficiente para sostener la respiración aerobia, esta cambia temporalmente a fermentación láctica. O sea, en ausencia del oxígeno, la respiración aerobia no se produce. En su lugar se produce la respiración láctica, o sea, la producción de lactato. Pero el hecho de acumular lactato en las células produce la fatiga muscular. Estos calambres que nos surgen cuando la célula muscular ha trabajado mucho y carece ya de suficiente oxígeno para seguir su actividad, entonces se producen los calambres y es ahí, esto viene como resultado de la acumulación de lactato en las células, ya que la célula se vio forzada a realizar otro tipo de respiración en ausencia del oxígeno. También sabemos que la producción de alcohol se utiliza en la industria, por ejemplo, el alcohol producido al final de las levaduras, que es el producto final de las levaduras, tiene gran contenido energético y se puede usar como combustible de automóviles. Esta es otra forma, ¿verdad? Sabemos que actualmente se utiliza petróleo, pero las levaduras, como son capaces de producir alcohol, este alcohol, que es de alto contenido energético, también se puede utilizar como combustible. Bueno, esta es una alternativa, ¿verdad?, de reducir el uso del petróleo para realizar combustible, o sea, la gasolina, y utilizar otras fuentes menos contaminantes para el uso energético. Y aquí terminamos nuestra clase. Hemos tratado de simplificar lo más posible este proceso, pero como ustedes pueden observar, es muy complejo, ya que está compuesto por muchas reacciones químicas y consta de diferentes etapas, como la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la quimiosmosis en la respiración aerobia. Y en la respiración anaerobia, tenemos también como parte de la respiración anaerobia la fermentación y la producción de ácido láctico y alcohol. Bueno, esto sería por hoy. Esperemos que no haya sido muy complicada la explicación y posteriormente vamos a continuar con la clase final de esta segunda unidad. Muchas gracias y tengan ustedes un buen día.